Hace no mucho tiempo hablábamos en este podcast sobre la ciencia forense y los profesionales que a ella se dedican. Hoy vamos a centrarnos en unos pequeños testigos que se convierten en detectives involuntarios y a veces revelan secretos que el tiempo intenta ocultar. Escarabajos, moscas, larvas, insectos, en definitiva. Soy Olga García y en este primer episodio de Viva Voz de este nuevo año vamos a conocer más sobre la entomología forense. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Para hablar de este tema interesante está aquí conmigo mi compañera Noelia Aragüete. ¿Qué tal? Bienvenida, Noelia. Buenos días. No sé yo cómo llevarás esto de los bichos, ahora me lo cuentas. El tema lo conoces bien y a nuestro invitado también porque alguna vez has conversado con él para entrevistas y reportajes de nuestra página web. Te decía, ¿cómo llevas esto de los bichos? Pues los bichos no me dan ni asco, la verdad, ni miedo. Hay algunos otros animalitos, murciélagos, ratas, así que me dan Sí, un poco ¿no? más de repelús. Sí. Un poquito más. Bueno, vamos a aprender un poquito más de este curioso tema del que hablábamos con Daniel Martín Vega, profesor de Zoología y vicedecano además de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá. Daniel, bienvenido a este primer episodio del año 2025. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Daniel, con este zumbido de los insectos de fondo, ¿qué es exactamente la entomología forense? Bueno, pues la entomología forense es simplemente el estudio y la aplicación de los insectos y otros artrópodos también, por ejemplo, algunos ácaros, en investigaciones policiales y judiciales, que generalmente lo asociamos a ese tipo de investigaciones que implican una muerte en circunstancias sospechosas, pero puede ser también una investigación que se lleve a cabo por la infestación de un alimento o a veces investigaciones médico-legales de maltrato, de abuso, de negligencia. O sea, son muchas más las aplicaciones y en el momento en el que esté implicado algún insecto, eso sería entomología forense. ¿Y qué información nos permite conocer los insectos en la escena del crimen o en esas otras presencias de insectos en otros escenarios que podáis investigar vosotros? Bueno, en realidad, en el caso de esos casos que implican una muerte en condiciones sospechosas, que suele ser la mayoría relacionados con la entomología forense, tenemos que tener en cuenta que como los insectos están, digamos, en todas partes. Muchas especies son cosmopolitas, están adaptadas muy bien a las actividades humanas. Están muy bien adaptadas, además, a la hora de poder encontrar un cadáver, que para los insectos, las hembras en concreto, es un recurso perfecto nutritivo para su descendencia, para realizar la puesta. Entonces van a ser capaces de detectar compuestos volátiles asociados con el proceso de descomposición, algunas especies con esas fases tempranas de la descomposición, otras con unas fases más avanzadas. En definitiva, lo que vamos a tener es presencia de insectos prácticamente durante todo ese proceso de descomposición. Por lo tanto, van a ser una especie de testigos que van a estar presentes en esa escena del crimen y si podemos extraer información que conozcamos sobre su biología, podremos extraer información también útil en esta investigación. De tiempo, por ejemplo, de presencia en un cadáver o de localización, de ubicación, ¿no? Sí, la información requerida con más frecuencia es que se estime un intervalo post-mortem con el uso de los insectos. Decimos además que lo que estimamos es un intervalo post-mortem mínimo en realidad, pero también en determinados casos podemos extraer información sobre el traslado, el movimiento post-mortem de un cadáver o algún cambio de medio de ambiente, incluso sobre la presencia de drogas y toxinas, etcétera. ¿Cuáles son los insectos que pueden ser más importantes para un entomólogo forense? Pues yo diría que en la inmensa mayoría de los casos son moscas, y no cualquier tipo de moscas, pero en realidad cuando hablamos de moscas generalmente pensamos que es solo un tipo de animal, pero es casi como hablar de mamíferos. O sea, hay muchísimas especies adaptadas a diferentes estilos de vida. Y lo que nos interesan son algunas moscas que obviamente van a ser carroñeras, van a ser necrófagas y son sobre todo las más importantes estos moscones con brillos metálicos de color azulado, de color verdoso, que hemos visto todo el mundo en nuestras casas o en el exterior.
Pero también tenemos otros insectos importantes como los escarabajos, muchas especies, sobre todo en cadáveres en estado de descomposición avanzada. En algunos casos también algunos ácaros, por ejemplo, que no son insectos, pero sí que son artrópodos. O sea, como digo, cualquier insecto del que podamos traer información va a ser útil, pero en la inmensa mayoría de los casos van a ser moscas. Y debido al cambio climático también está afectando a los insectos, ¿verdad? Que están o desapareciendo o alternando sus maneras, sus formas de vida. ¿Cómo puede afectar esto a vuestra disciplina? Pues es interesante además porque, bueno, como en otras disciplinas, solo recientemente se ha empezado a hablar seriamente sobre ello. Aparte del cambio climático, perdón, el cambio global en general sí que va a influir porque tenemos especies introducidas, especies que provienen de regiones tropicales que son también necrófagas, que están introduciéndose, se están expandiendo muy rápidamente y probablemente desplazando a otras especies que eran autóctonas. En el caso de las especies, sean autóctonas o no, ese calentamiento de la temperatura va a influir especialmente porque los insectos, tenemos que recordar que no son como nosotros, son organismos poiquilotermos, no pueden regular su temperatura corporal y por lo tanto su tasa de desarrollo va a depender directamente de la temperatura ambiente. A medida que aumenta esa temperatura, su ciclo de vida, sus periodos y sus patrones de actividad anual se van a modificar y eso puede tener, por tanto, repercusiones a la hora de cómo interpretemos los datos o los indicios en la investigación. O sea, que estos cambios os están obligando también a vosotros a adaptaros, a reciclaros un poco en vuestras investigaciones y conocimientos, ¿no? Sí, especialmente porque al final tú te basas muchas veces en estudios que has llevado a cabo, pero a lo mejor esos estudios quizás si lo que tienes es un estudio sobre esos patrones de actividad de una especie determinada, se llevaron a cabo hace 20 años, entonces sí que sería interesante volver a realizarlos porque puede que esos patrones que tú estás tomando como referencia hayan cambiado. En las afueras de Knoxville, Tennessee, William Bass prosigue los estudios del Dr. Mears en una instalación conocida como la Granja de Cuerpos, cadáveres recientes, antiguos y medio descompuestos, pertenecientes a personas que donaron sus cuerpos a la ciencia. Sus restos se estudian para mejorar nuestro conocimiento de los insectos, los cuerpos y la muerte. Curiosa esta granja de cuerpos en Estados Unidos para experimentar sobre el terreno, sobre todo, claro, imagino, porque es importante que vuestras investigaciones se desarrollen sobre el terreno para tener los datos más reales posibles, ¿no? Daniel, nosotros también hemos tenido ocasión de tener una especie de granja de cuerpos aquí en la universidad, ¿no? Cuéntanos. Sí, la granja de cuerpos que mencionabas, la más famosa es en Tennessee, en Estados Unidos. Allí directamente lo que tienen, bueno, es un terreno en el que depositan cadáveres humanos donados a la ciencia, pues en diferentes condiciones para realizar estudios tafonómicos, estudios en diferentes disciplinas, incluyendo la entomología. Aquí en Europa por la normativa pues no es posible. Lo que utilizamos generalmente son cerdos domésticos como modelo. Las investigaciones, pues por diferentes semejanzas que tienen con los seres humanos, son omnívoros, el tamaño de la caja torácica, apenas tienen pelo, etc. Y bueno, sí, nosotros aquí en la Universidad de Alcalá hemos utilizado en investigaciones cerdos domésticos para realizar este tipo de estudios. Los hemos depositado tanto en el campus científico tecnológico, en el recinto de la Finca del Carmen, que está allí cerca, como aquí en el centro urbano, en el edificio en el que ahora está el CRAI. En el año 2014 nos permitieron utilizar durante un año uno de los edificios que estaba en aquel momento sin uso y depositamos cerdos en diferentes habitaciones para realizar un estudio sobre los patrones de colonización, los patrones de sucesión de insectos sobre estos cadáveres. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Pues el estudio, está mal que lo diga porque es nuestro, pero realmente los datos han sido muy útiles y de hecho lo publicamos en una de las revistas principales de medicina legal y forense, porque apenas hay datos reales en entornos urbanos y en centros urbanos, básicamente por lo difícil que es poder encontrar, claro, tuvimos la suerte de tener la disponibilidad de ese edificio. Entre otras cosas, pues pudimos determinar estos patrones de colonización dependiendo de la estación del año
cuál es la especie o cuáles son las especies de moscas que son las primeras en llegar y lo que tardan en llegar si te encuentras un cadáver en el interior de un edificio. Y luego lo mismo, qué tipo de especies van a estar presentes en ese cadáver a lo largo del proceso de descomposición, algo que cambia dependiendo de la época del año. Uh-huh. Qué curioso. En películas y series de televisión, en apenas una hora que dura o el largometraje o bien el episodio, prácticamente se resuelve el caso. E imagino que nada que ver con la realidad, por esto que nos acabas de contar. ¿Cuánto tiempo puede tardar en dar resultados una investigación? Pues, bueno, como todo depende obviamente de muchos factores, también de la información que se requiera y sobre todo también del tipo de muestras que tengamos. Si lo que tenemos son, por ejemplo, larvas que se han recogido sobre un cadáver, se han fijado y se han preservado correctamente, tenemos un tamaño de muestra suficiente y tenemos datos ya previos de referencia para esa especie en concreto, pues el análisis puede ser relativamente rápido y luego por lo que se tarde en elaborar el informe pericial. Uh-huh. En otros casos, pues se puede requerir que algunos ejemplares los criemos, los terminemos de criar en condiciones de laboratorio, o puede requerir que realicemos algún tipo de análisis molecular o análisis toxicológico, lo que puede, pues, obviamente, llevar más tiempo. Pero vamos, en realidad, como digo, va a depender mucho del caso que tengamos. Uh-huh. ¿Y qué casos conocidos nos podrías contar en los que los insectos hayan tenido un papel fundamental para resolver el caso? Pues un caso muy mediático aquí en España fue el de Diana Quer. En ese caso se utilizaron los insectos, fueron una de las evidencias que se utilizaron en el juicio. Porque el cuerpo fue movido, ¿verdad? Sí, en ese caso había indicios de que el sospechoso, aunque aseguraba lo contrario, había vuelto a la escena del crimen y había hundido el cadáver, lo había sumergido, y los insectos lo que señalaron al final era lo contrario, que ese cadáver había estado expuesto, había estado o bien flotando fuera del agua durante un periodo determinado, y después alguien tuvo que volver y sumergir ese cadáver. Uh-huh. O sea que los insectos a veces pueden arruinar, vamos a decir así, un pretendido crimen perfecto. Sí, no, desde luego. Al final, como mencionaba, están presentes prácticamente desde el principio, o sea, en condiciones relativamente óptimas van a estar minutos después de que se produzca la muerte, ya podemos tener presencia de insectos. Por lo tanto, lo único que necesitamos es poder extraer la información concreta de cada especie. Uh-huh. Al principio de esta conversación nos hablabas también de otros casos en los que pueden también los insectos servir de ayuda, como es la toxicología. ¿En qué casos, por ejemplo, en infestaciones de edificios, de alimentos, también sirven de ayuda los insectos? Pues pueden ser útiles, por ejemplo, como mencionabas, en casos en los que tengamos infestaciones en el mobiliario urbano o en alimentos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos algún tipo de alimento que ha sido infestado y lo que queremos es determinar si esa infestación se ha producido en el supermercado en el que hemos comprado el alimento, en la cadena de distribución o en el lugar de origen. Tenemos casos también, mencionaba también antes, de abuso, de negligencia, en el que podemos tener, por ejemplo, algunas moscas cuyas larvas causan una enfermedad que se denomina miasis. Suele estar asociada a personas vulnerables, pues que necesitan algún tipo de cuidado, y si ese cuidado no se proporciona de manera adecuada, pues se puede producir esta enfermedad. Lo que podemos también hacer es calcular ese periodo, digamos, de negligencia, utilizando también otros artrópodos muchas veces que puedan causar enfermedades o transmitirlas. Por ejemplo, las ladillas, que son insectos parásitos, como sabéis, de transmisión sexual. Pues podemos también utilizarlos en casos de ese tipo. Podemos utilizarlos, mencionabas, esos análisis toxicológicos. En aquellos casos en los que por lo que sea no podemos realizar un análisis toxicológico de los tejidos del cadáver, sí que podemos realizarlo muchas veces a partir de los insectos que se han alimentado esos tejidos y detectar la presencia de drogas o de otras toxinas en los tejidos del insecto que se han acumulado porque tampoco ha podido metabolizarlo, lo que indica que estaban presentes en los tejidos del cadáver. Los detectives encuentran un aliado inesperado en su lucha contra el crimen: los insectos.
Fue una especie de destello de inspiración que alguien se plantease que los insectos podrían jugar un papel en la investigación. Estos testigos silenciosos van a proporcionar una prueba clave y aportarán luz a la incipiente disciplina de la entomología forense. Daniel, aquí en la universidad impartes asignaturas en los grados de biología sanitaria, también en el de criminalística, entre ellas está de entomología forense. En una conversación, por ejemplo, con tus estudiantes, ¿por dónde les dirías que va a la vanguardia ahora mismo el futuro de vuestra disciplina? Pues, de hecho, en entomología forense tenemos además un apartado en la asignatura para hablar de este tipo de cosas que vamos actualizando y modificando cada curso. Tenemos primero el uso de nuevas tecnologías, de microtomografía computarizada, por ejemplo, que es algo que utilizamos en mi grupo de investigación además. Es, digamos, como hacerle una especie de tag microscópico a los insectos. Podemos extraer información como el poder determinar la edad de los insectos recogidos en la escena del crimen con mucha mayor precisión que utilizando otro tipo de marcadores. Podemos utilizar también análisis moleculares. Hoy en día, además, con la secuenciación masiva, de esa manera tenemos un montón de herramientas que van a proporcionar todavía más precisión y fiabilidad a nuestros análisis. Y luego tenemos, por ejemplo, también otros campos, uno que a mí me parece muy interesante, que es el estudio de las bacterias presentes en el proceso de descomposición, que algunas de ellas son llevadas al cadáver por los insectos. Los insectos actúan como vectores mecánicos que lo que van a hacer es arrastrar diferentes especies de bacterias. Son estudios que llevan ya unos años haciéndose, pero digamos que todavía está en los inicios, pero creo que es muy interesante porque nos da todavía más información y además, yo soy biólogo de formación y al final un cadáver, aunque suene así un poco raro decirlo, pues no deja de ser un ecosistema pequeño con sus diferentes especies, y el tener esa visión de esas especies de insectos y especies de bacterias, cómo se van sucediendo y cómo se van sustituyendo unas especies por otras, pues me parece realmente interesante. Fuimos la primera universidad en tener el grado de criminalística. ¿Qué podría estudiar un estudiante para ser entomólogo forense? Pues yo me lo preguntan a veces muchos estudiantes a lo largo de la asignatura, cómo se pueden especializar. Yo siempre les digo que al final lo fundamental es que sean entomólogos, que sean obviamente luego forenses, criminalistas, pero primero también un entomólogo forense, como ocurriría en otras disciplinas de la criminalística u otras disciplinas aplicadas, lo que requiere es que conozcas realmente a esos organismos que estás estudiando, en este caso los insectos, que conozcas bien su biología, conozcas bien las especies, y solo de esa manera vas a poder interpretar de una manera correcta los indicios o las muestras que tengas en un caso concreto. O sea que somos los candidatos perfectos para que vengan los estudiantes. Tenemos biología, tenemos incluso zoología, tenemos criminalística, o sea que lo pueden hacer todo aquí, ¿no? Muy completo. El Instituto de Ciencias Policiales. Por supuesto, para luego continuar después del grado. Fenomenal. Yo no me voy a quedar con una duda. Le preguntaba yo a Noelia al principio, ¿tú de bichos qué tal? Los bichos en general nos gustan, Daniel, así como animales de compañía. Yo nunca lo entenderé, pero sí, así es. ¿Qué te proporcionan los bichos? ¿Cómo manejas tú esto de trabajar con bichos constantemente? Y encima vivos. Bueno, a mí es que supongo que soy rarito en ese sentido, pero desde que era pequeño me han encantado los animales. Y luego me gustan mucho los parásitos, todos estos animales que tienen su aplicación o su interés sanitario, mejor dicho. Y luego además me gustan mucho los artrópodos, los insectos, porque sé con diferencia el grupo de animales que ha tenido más éxito evolutivo, el más diverso, el que está en todas partes. Y ya digo, siendo biólogo, de formación profesional, cuando te fijas en alguna me parece una maravilla de la evolución, todas las adaptaciones que tienen, esos modos de vida, esos ciclos de vida, cómo se han adaptado. Y en el caso de los insectos de importancia forense, al final yo los veo como animales que se han adaptado a poder detectar y consumir un recurso muy preciado, que es un cadáver, es un recurso temporal que aparece en cualquier sitio y por el que hay una competencia extrema.
Y bueno, ya digo, suena un poco raro, pero todo eso lo encuentro muy interesante. Y luego tiene obviamente su aplicación, en este caso forense. Bueno, de hecho es cierto lo de la adaptación. Se dice que algunos sobrevivirán a todo lo que pueda ocurrir en este mundo, Los ¿no? escarabajos, cucarachas. Así Bueno, es. pues nada, tendremos que aprender a mirarlos con otros ojos, los demás que no nos dedicamos a la investigación de estos animales. Muchas cosas interesantes, la verdad, esta conversación relacionada con la entomología forense. Daniel Martín Vega, profesor de Zoología de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este primer podcast. Inauguramos el año hablando de bichos. Pues muchas gracias a vosotras y ha sido un placer, de verdad. Y Gracias. Noelia, gracias a ti también por compartir este ratito con todos nosotros. Volveremos muy, muy pronto con un nuevo capítulo dedicado a la innovación y la divulgación aquí en la Universidad de Alcalá. Hasta entonces, un saludo de Noelia Aragüete y Olga García. Descubre de viva voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.